8:41 de este miércoles 9 de julio. Sigues escuchando El Mostrador en la clave junio. Sonó como julio con estas mascarillas, pero es junio todavía. A esta hora conversamos con Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador. Muy buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Nicole. Buenos días. Hoy tú tienes un titular en El Mostrador donde cuentas los dimes y diretes al interior del Frente Amplio, la coalición del Frente Amplio y Partido Comunista, las peleas internas, divisiones, acuerdos, desacuerdos. Exacto, dimes y diretes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu nota y después te hacemos unas preguntas ahí para profundizar? Sí, es una lista de errores no forzados, de fricciones que han marcado el Frente Amplio en el último tiempo. Hay algunas más antiguas, como este problema que ha existido con un sector de comunes, uno de los partidos del Frente Amplio, con Gabriel Boric, el candidato presidencial del bloque, por esta permanencia de algunos sectores que pertenecían a Izquierda Autónoma, que recordemos tuvo un quiebre bastante importante en su momento, donde estaba Gabriel Boric precisamente, y finalmente esas rencillas se han mantenido al interior de comunes, a pesar de que se han intentado dar vuelta a la página. Esto a propósito de lo que pasó con este impasse entre Gabriel Boric y Karina Oliva, con la recriminación de Boric, con el apoyo que le dio Pablo Maltés a Karina Oliva, quien lo agradeció, hicieron una actividad pública, de hecho, y ahí se volvieron a revivir estos sentimientos de molestia con Gabriel Boric, quien intentó además utilizar una frase del expresidente Eduardo Frei Montalva, y que no le resultó mucho, y ahí se generó este roce, esta tensión que marcó por lo menos el fin de semana al Frente Amplio hasta el lunes, donde finalmente lograron conversar el tema y darlo por lo menos oficialmente por superado. Recordemos también que Karina Oliva le contestó a Gabriel Boric diciendo que no hay que ser soberbio, hay que dejar de lado la soberbia y no se puede rechazar un apoyo independiente de quien sea. Esto por los roces también que han existido entre el Frente Amplio y Pamela Giles, y por lo tanto también con su pareja Pablo Maltés. Aquí nosotros recibimos una serie de hechos que han marcado el Frente Amplio, como decía, ese proceso de comunes, por ejemplo, donde hay todavía algunas rencillas con Gabriel Boric, pero también lo que siguió más adelante, por ejemplo, en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, donde también hubo una fuerte división al interior del Frente Amplio, donde nuevamente también el protagonista fue Gabriel Boric, quien se sumó a este acuerdo constitucional como en su calidad de decisión personal, porque no hubo una conversación con su partido, Convergencia Social, y ahí se generó bastante molestia. De hecho, fue pasado al Tribunal Supremo de su partido, y también hubo una recriminación muy fuerte de sectores del Frente Amplio que habían decidido no participar de este encuentro. Hay que recordar que después de eso también se da una situación bastante complicada con la renuncia, por ejemplo, de Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, y una crisis que se mantuvo durante un tiempo al interior del Frente Amplio con esta determinación. Hay otros episodios, como por ejemplo ya en lo más reciente, previo a que se inscribieran las primarias presidenciales, hubo críticas también importantes de Gabriel Boric a Daniel Jadwe, que también generaron molestia en el Frente Amplio, y lo último que tiene que ver también con esta primaria fallida con el Partido Socialista, donde también hubo un quiebre importante y una recriminación también al partido de Gabriel Boric, a quien acusaban de torpedear finalmente este acuerdo que no resultó para inscribir una primaria presidencial con el Partido Socialista, y que ya sabemos todos cómo terminó finalmente. Nicole, yo te escucho y yo, me dedico harto a esto, pero te escucho y tengo un enredo de qué significa hoy día el Frente Amplio. Yo entiendo que pelean harto entre ellos, pero al final se ponen de acuerdo y tienen un candidato presidencial que es Gabriel Boric, ¿cierto? Sí. Pero y van y vienen. Karina Oliva, ¿a qué partido pertenece dentro del Frente Amplio? Primera pregunta. Segundo, ¿qué otros partidos? Brevemente, hagamos de educación cívica. ¿Quiénes integran el Frente Amplio hoy día y más o menos cómo se alinean entre ellos? Bueno, Karina Oliva pertenece a Comunes, por eso es que ha existido también o revivió este episodio último entre Karina Oliva y Gabriel Boric, esa rencilla que es más antigua entre Comunes
y el diputado ahora candidato presidencial del bloque. Y los otros partidos, bueno, se dice que Comunes es como el partido más a la izquierda del Frente Amplio. De hecho, hay que recordar también que, por ejemplo, en la proclamación de Gabriel Boric lo hicieron casi a última hora. Se anunció, de hecho, el mismo día de la inscripción de las primarias presidenciales. Y en el caso de otros partidos, Revolución Democrática, por ejemplo, es otro partido que tiene una fuerte presencia en el Frente Amplio y que es un partido, dicen, un poco más moderado que, por ejemplo, Comunes. Ya, esa ahora es una buena foto que nos da. Dentro del abanico de Frente Amplio, Comunes es el partido más a la izquierda dentro de esa categoría que está tan de capa caída porque el mundo ha cambiado tanto que es difícil saber quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es de centro, ¿no? Porque hay muchas otras variables. Pero en la categoría antigua, para entender, Comunes sería del ala izquierda del Frente Amplio y Revolución Democrática del ala más de derecha, más conservador, si quisiéramos decirlo de esa forma, a pesar más que moderado, es una palabra que ocupa la Nicole. Más moderado. Esa palabra está mejor. De derecha moderado. Sí, más moderado, no de derecha, sino que moderado, y Comunes más radical, digamos. Sí, y de hecho fue Comunes quien defendió hasta el último minuto la alianza con el Partido Comunista, que también en algún momento hubo una recriminación. ¿Se acuerdan que hubo renuncia también de partidos políticos, de militantes, por la molestia de defender este pacto con el Partido Comunista a todo evento? Y bueno, Comunes fue el que lideró y el que defendió hasta el final este pacto con el Partido Comunista, que fue criticado por algunos sectores, específicamente, por ejemplo, también de militantes de Revolución Democrática, que decían que finalmente lo que estaba haciendo el Frente Amplio era mantenerse en un nicho más de izquierda sin dialogar con el resto de los partidos de la oposición. Bueno, dentro hay otros movimientos, uno más nuevo, por ejemplo, Comunismo. Nicolás, entonces el puente con el resto de la oposición es más bien a través de Revolución Democrática, ¿cierto? Claro, y hay una valoración, de hecho, en el resto de la oposición con Revolución Democrática como un partido muy dialogante, con el que se puede llegar a más acuerdos, y que tenía por lo menos originalmente esa intención de generar un puente más firme con el resto de la oposición, con partidos como el Partido Socialista, también... Y fue el partido más maduro también, de alguna manera, tiene más años. Tiene más años dentro de lo joven que es, ¿no? Lo joven que es todo el movimiento del Frente Amplio, digo. Nicole, y con eso no te sigo apretando en este tema, pero era un tema de educación cívica, para que la gente sepa, ¿no? Uno mismo sepa. Y entonces Gabriel Boric primero fue levantado como candidato presidencial por Revolución Democrática, entiendo, y después se sumaron el resto de los partidos, ¿o no? No, primero por su partido, que es Convergencia Social. Claro. Convergencia Social es una mezcla también de otros movimientos que había antes en el Frente Amplio, donde también hay autonomistas, por ejemplo, igual que en Comunes. Entonces, bueno, primero por su partido, también posteriormente por Revolución Democrática, y finalmente lo hace Comunes. Que es al que más les costó. Bien. Claro, había un poco de reticencia, pero también algunos querían esperar un poco, y esperaron mucho, hasta el día de la inscripción de las primarias, y eso también generó obviamente una crítica, porque la idea era que se sumaran rápidamente para ayudar en la recolección de firmas de Gabriel Boric también, en su momento. 8:49, seguimos conversando con Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador.cl y autora de este titular que dice: las fricciones y errores no forzados que revolvieron las aguas del Frente Amplio a días de la disputa por la gobernación de la región metropolitana. Recordando que tenemos votación el domingo 13 de junio, este domingo. Aprovecho de remarcarlo para recordarle a la gente la importancia de ir a votar en esta segunda vuelta. Te quería preguntar ya puntualmente de la figura de Pablo Maltés y cómo afecta, para bien o para mal, a Karina Oliva esta, comillas, alianza o este respaldo público. Claro, ahí hay dos cosas muy importantes y que explican un poco este roce que se generó en una semana que es clave para Karina Oliva en la segunda vuelta de gobernadores. Primero que Pablo Maltés y Pamela Giles han sido unos férreos atacantes, digamos, del Frente Amplio y en general de Gabriel Boric. Han tenido varios roces, por eso es que había bastante molestia con este acercamiento y este acto público, no solamente en Convergencia Social, sino que también en otros partidos como Revolución Democrática, porque lo que habían intentado era mantenerse lo más lejos posible de la imagen de Pamela Giles. Hay una crítica también fuerte del Frente Amplio a la figura de Pamela Giles, al rol que tuvo también en algunos proyectos de ley, como el retiro de fondos previsionales, pero también en
el tono que ha mantenido dentro del Congreso con sus ex aliados del Frente Amplio. Por eso había molestia y la idea de varios era mantenerse lo más lejano posible a estas dos figuras. Pero y en ese sentido, Nicole, más allá de la molestia del mismo Frente Amplio, también entiendo no necesariamente la va a favorecer esta... No, por eso es que pensaban que esta figura, Pamela Giles, que tiene una visión más bien negativa de ella, podía también, de alguna manera, mostrar una cercanía con Pamela Giles que en lo programático y en lo práctico no existe. Por eso es que la idea era mantenerla lejos, porque creen que la figura de Pamela Giles podría también, obviamente, generar un perjuicio dentro de la campaña porque, bueno, varios dicen que a Pamela Giles o la amas o la odias. No es tan literal, pero en el fondo dicen que hay una postura bien extrema con Pamela Giles, donde tiene un número de seguidores, por lo menos en redes sociales, pero en la práctica hay una molestia también del mundo político y de otro sector de la sociedad que ven a Pamela Giles como un símbolo del populismo y por lo tanto piensan que algunos sectores del Frente Amplio que eso podría de alguna manera no ser un punto positivo para la campaña de Karina Oliva. Y en lo demás, bueno, Karina Oliva está en una situación muy difícil porque también es complejo rechazar públicamente un apoyo, además de quienes alguna vez conformaron también el Frente Amplio. Pero fíjate que ahí hay un tema que yo he notado, no sé si tú lo reporteaste, está dentro del reporteo de esta nota o no, que no es lo mismo un apoyo a través de una reunión donde por algo hay una reunión, es decir, seguramente alguna negociación hubo y no se ha transparentado qué es lo que ocurrió entre Karina Oliva y el autodenominado abuelo, señor Maltés, que los apoyos que cualquier persona como ciudadano le puede dar a un candidato a gobernador, como ha ocurrido con candidatos de la derecha, candidatos presidenciales que le han dado por la prensa apoyo a Orrego, pero no se han reunido, no han negociado, no hay coalición. Pareciera como que Karina Oliva está haciendo una especie de coalición con este mundo de los abuelos y de los nietitos. Entonces es re complicado, pues no es lo mismo, En ese sentido creo que tiene razón, no sé qué has reportado tú, Boric, de parar eso. Si una cuestión es la votación y por quién uno quiere votar, y otra cosa es sentarse a dar señales de que hay una coalición y de que hay una negociación y además no transparentarla, ¿o no? ¿Qué se conversa en el Frente Amplio sobre eso? Sí, claro. El primer acercamiento que hubo fue el mismo día de la primera vuelta de gobernadores, donde Pablo Maltés y su sector, el Partido Humanista, había ya comprometido el apoyo a Karina Oliva en la segunda vuelta. Entiendo que en esta oportunidad fue Pablo Maltés quien pidió hacer este acto público y finalmente varios decían que era muy difícil negarse por los gestos, porque además lo que pretendían era convocar y no restar, pero claro, ahí salió un poco el tiro por la culata y finalmente se genera este enredo al interior del Frente Amplio con la molestia evidente que generó este acto público, porque claro, lo que tú decías, algunos esperaban que esto no se hiciera de manera pública ni en una actividad concreta solamente para traspasar este apoyo. Lo que otros también han explicado es que hubo una conversación respecto, por ejemplo, de las propuestas que tenía Pablo Maltés, no por un acuerdo, sino que para socializarlas con Karina Oliva y, bueno, hacer este gesto público también que comunicacionalmente tuvo un efecto más bien complicado para el Frente Amplio, más que positivo. Pero hay sensación en el Frente Amplio, en sus distintos integrantes, que fue un error porque no es solo un acto público, es un acto político donde está implícito negociaciones no transparentadas. Por lo mismo, Boric, hay sensación de que Boric estuvo bien o no, porque después vienen estas cosas del neteo político, bueno, porque el otro tiene apoyo de los de la derecha, nosotros no apoyamos, como neteando, pero no son iguales, pues no es lo mismo juntarse y negociar que alguien diga, no, yo apoyo a tal. Si eso, es que si Pablo Maltés hubiese dicho apoyo a Karina Oliva, punto, sin reunión, sin evento público, es una cosa, pero esto otro genera mucho más, por eso que comillas, agua en la piscina, una sensación de alianza. Mi pregunta es si se está valorizando
la división de aguas que hace Gabriel Boric como candidato del sector. De decir, Sí. una cosa son apoyo y otra cosa son juntarse y mostrar negociaciones no transparentes y no transparentadas, porque además recordemos que Pamela Giles, la abuela, y su sector no apoyaron ni siquiera la reforma constitucional para el proceso constituyente. Es decir, ni siquiera tuvieron el proceso constituyente, en eso fueron junto con la extrema derecha, con José Antonio Kast. Entonces hay un mundo de diferencia entre el Frente Amplio y su candidato presidencial, el señor Boric, con el mundo de la abuela y el abuelo. Por eso que no se entiende eso de Karina Oliva, y quisiera saber, por eso te pregunto tanto, si dentro del Frente Amplio, más allá de lo que se dice, el dime y direte, se aprecia el rol unificador y clarificador que está haciendo Gabriel Boric. Lo que pasa es que si bien hubo molestia y todavía hay molestia con esto de Pablo Maltés, no hay una valoración tan positiva tampoco de lo que hizo Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque dicen que si bien la intención era buena, y de hecho lo conversó antes con Karina Oliva, antes de poner este tuit, finalmente tuvo un error en cómo lo explicitó y finalmente se entendió como un ataque a Karina Oliva, lo que se veía como una división adentro del Frente Amplio. Así que hubo también molestia en cómo... En la redacción del tuit, forzado, digamos, de Gabriel Boric, de poner palabras que se malentendieron. La idea principal, como les decía, era poner una frase del otrora presidente Eduardo Frei Montalva, quien durante su campaña dijo textual: no cambiaré una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Esa era la idea original, y lo que escribió Gabriel Boric fue que yo no aceptaría su apoyo ni por 1 millón de votos. Pero tenía razón él, pues estaba poniendo claridad en lo que debe ser el Frente Amplio, desvinculado del mundo de la abuela y el abuelo. Tiene lo que razón. pasa es que lo que plantea la Nicole es que en la interna se desmarca de Karina al decir yo no aceptaría, tú lo aceptaste de alguna manera, ¿no? Eso es un poco Claro, la crítica a Karina es lo que molestó al interior del Frente Amplio, pero lo dejaron en una posición imposible como líder del Frente Amplio con ese acto de Karina Oliva, ¿no? O sea, sí, claro, es que yo creo que es complicado por los dos lados, por eso es que hablamos de estas fricciones y errores no forzados, porque finalmente hubo una intención que fue concordada de este mensaje de Gabriel Boric de dividir aguas con el mundo de Pamela Giles y Pablo Maltés, pero varios dicen que eso salió mal y que es muy negativo a pocos días de la segunda vuelta de gobernadores regionales, porque se entendió como un desmarque de Gabriel Boric a Karina Oliva, y lo que habían acordado, lo que está tratando de impulsar en el Frente Amplio es que, con todas las diferencias que tienen, con la apreciación de algunos sectores de que probablemente exista un movimiento dentro del Frente Amplio a propósito de estas elecciones, la idea era llegar lo más unido posible a todo evento, al fin de semana, y este episodio, lo que decían algunos, es que finalmente viene a remover un poco las aguas internas, algo que no es positivo para la figura de Karina Oliva, que se ha intentado plantar como una persona de consenso no solamente dentro del Frente Amplio, sino que el Frente Amplio también con el Partido Comunista. Esto justo te iba a preguntar, Nicole, para ir terminando. La Karina Oliva es la candidata del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Qué opina el Partido Comunista? ¿Qué has reporteado que se ha dicho en el Partido Comunista y sus personeros respecto de esta reunión y pública, y donde aparentemente hay negociaciones ocultas que no se han transparentado? ¿Qué dice el Partido Comunista de eso? Porque le afecta a su candidata también. Claro, ahí el Partido Comunista dice que las decisiones son de los partidos políticos, y en este caso del partido político de Karina Oliva. Lo que ellos han reiterado en las últimas horas es que Karina Oliva es su candidata, pero que ellos se limitan o se abocan a hacer la campaña territorial, a tratar de levantar la figura de Karina Oliva, pero de ahí no más. Sí, se hicieron, como dicen los suecos. Ajá, no tomaron partido respecto del tema de la abuela y el abuelo. Se hicieron los suecos. Sí, de hecho, más que nada se abocaron a pesar de la pregunta, se abocaron más que nada a hablar sobre la importancia del Partido Comunista, del triunfo de Karina Oliva para el Partido Comunista, y para refortalecer este lazo entre la izquierda dentro de la oposición.
Perfecto, te queremos agradecer, Nicole Martínez, por este contacto. Invitamos a todos a leer las fricciones y errores no forzados que revolvieron las aguas del Frente Amplio a días de la disputa por la gobernación de la región metropolitana. Titular a esta hora en el mostrador.cl, escrito por Nicole Martínez. Que tengas muy buen día. Chao, que esté muy bien. Buen día, Nicole. Y antes de irnos a la próxima pausa, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y así nos vamos a la pausa. Quédate en la 92.9 en radiolaclave.cl y el mostrador.cl, que ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.